De verdad que es un gusto para la Unión Temporal Nuevo Horizonte tener la posibilidad de llevar a cabo este proyecto tan bonito y presentarles el día de hoy lo que tiene que ver con el decreto 1421 de 2017, por medio del cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad. Venimos de trabajar, como se los mencionaba la doctora Rosalvina, con el decreto 366 de 2009, que es un decreto muy específico, pero estábamos todos esperando la aprobación del decreto 1421 de 2017, porque es la oportunidad tanto para el Ministerio de Educación Nacional, para las Secretarías de Educación Municipal, para las instituciones educativas, padres de familia y diversas entidades a nivel nacional, de poder comprometerse de verdad con la atención a la población con discapacidad. Para ello, pues, queremos en el día de hoy presentarles de una forma muy clara el decreto. Sabemos que son casi unas 39 páginas y a veces es difícil comprender en materia de normatividad lo que dice el decreto, pero hoy queremos hacerlo de una forma muy práctica, sé que lo van a entender y pues al final tendremos la posibilidad de aclarar dudas e inquietudes que ustedes puedan tener frente a la implementación del decreto. Entonces, por favor, me colaboras con la siguiente diapositiva. Bueno, primero que todo quiero hablarles del origen del decreto 1421 del 29 de agosto de 2017. El origen se da de la ley estatutaria 1618 de 2013, donde se establece el acceso efectivo de las personas con discapacidad a los diferentes derechos: educación, salud, vivienda, protección social, trabajo, transporte y cultura. Pero nuestro decreto, el 1421, se da por el cumplimiento del artículo 11 de la ley estatutaria 1618 de 2013, que nos habla específicamente de educación. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva? ¿Qué nos dice el artículo 11 en lo que tiene que ver con el derecho a la educación? Que el Ministerio de Educación Nacional definirá la política y reglamentará el esquema de atención educativa a la población con necesidades educativas especiales, fomentando el acceso a la permanencia educativa con calidad, bajo un enfoque basado en la inclusión del servicio educativo. Para lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional definirá los acuerdos interinstitucionales que se requieran con los distintos sectores sociales, de manera que sea posible garantizar atención educativa integral a la población con discapacidad. ¿Qué es lo que busca el decreto 1421? Que de verdad podamos atender con calidad, con pertinencia y equidad y con pertinencia y calidad a la población con discapacidad, pero también que podamos garantizar una educación integral para los niños y niñas con discapacidad y o talentos excepcionales. Siguiente diapositiva. Entonces, centrándonos en el artículo 11, que específicamente habla de la educación, el Ministerio de Educación Nacional genera el decreto reglamentario educativo pertinente para las personas con discapacidad, con el fin de garantizar su acceso y permanencia para lograr así cumplimiento al derecho de la educación inclusiva. Es decir, el decreto 1421 se nos da por el cumplimiento de ese artículo 11 que está a cargo del Ministerio de Educación Nacional. También es importante tener en cuenta que la realización o todos los ajustes, lo que fue necesario para realizar o terminar de reglamentar el decreto 1421, no participó solamente el Ministerio de Educación, sino que también participaron sus entidades adscritas como el INSI, el INSOR y demás instituciones especializadas en atención a la población con discapacidad. Tuvieron la oportunidad de participar diversos sectores sociales, organizaciones no gubernamentales y también entidades educativas, es decir, fue todo un proceso de elaboración que es el que les vamos a presentar en el día de hoy. Entonces, en busca de garantizar el cumplimiento del artículo 11, el Ministerio de Educación Nacional, en conjunto con sus entidades adscritas, lo que les acabo de decir, el INSI, el INSOR e INSI, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, inicia la construcción del decreto reglamentario que tiene como finalidad lograr desde la educación formal y sus diferentes niveles, preescolar, primaria, básica media, básica secundaria y educación superior, garantizar espacios pertinentes e inclusivos. ¿Qué nos
¿cuál es la ventaja de este decreto? Que no nos va a permitir solamente la atención en uno de los niveles educativos, sino que vamos a tener la posibilidad de brindar una atención educativa de calidad a todos los niveles educativos: preescolar, primaria, básica media, secundaria y educación superior. El Ministerio de Educación Nacional, para poder dar cumplimiento al decreto 1421, requiere de la participación de varios actores. ¿Cuáles son esos actores? ¿Quiénes somos los interesados? ¿A quiénes nos corresponde dar cumplimiento al decreto? ¿Quiénes somos los responsables? Los que aparecen allí: Secretaría de Educación, instituciones educativas, padres de familia, entidades de salud. Esto es algo bastante importante porque veníamos de un 366 donde no había claridad. Solamente esa responsabilidad era de las entidades territoriales, pero siempre nos preguntábamos en las instituciones educativas, los docentes y los rectores, pero ¿dónde está la responsabilidad de las otras entidades, del sector salud? ¿Dónde está la responsabilidad de la familia? Porque si bien es cierto, damos la oportunidad de que el niño esté en la institución educativa porque estamos garantizando el derecho a la educación de los niños con discapacidad, es importante que los padres de familia, la familia, el Estado y la sociedad garanticen esos derechos. Otros sectores que facilitan el acceso al deporte, la recreación, el uso de las tecnologías de información y la comunicación, y otros que aporten a la educación integral de los estudiantes. ¿Por qué otros sectores? Porque nuestros estudiantes con discapacidad y o talento excepcional requieren de otros apoyos, no solamente el que le brinda el docente de aula, el apoyo pedagógico, el modelo lingüístico, el tiflólogo y todos aquellos que estamos garantizando que ese niño de verdad tenga una atención de calidad. Nuestros estudiantes requieren de algunos complementos, requieren de entidades de deporte, entidades de cultura. Debemos estar articulados con el sector salud, y el decreto lo que nos permite es que todas estas entidades también sean responsables de dar cumplimiento y garantizar el derecho que los niños y niñas con discapacidad o talento tienen. El acompañamiento permanente del INSI, el INSOR y organizaciones idóneas para el trabajo de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque son los expertos. El INSI para las personas con limitación visual y el INSOR para las personas con limitación auditiva. Son ellos los que se encargan de dar los lineamientos, de darnos las estrategias y de los materiales técnicos, tecnológicos y pedagógicos para este tipo de población. Con el fin de garantizar el acceso, pertinencia y promoción, logrando de esta manera ofrecer educación inclusiva de calidad, el decreto 1421 del 29 de agosto de 2017 trata 6 temas fundamentales. Por eso les dije que iba a ser algo muy práctico. ¿Cuáles son esos 6 temas fundamentales? La garantía de recursos financieros, porque la pregunta es, y entonces sí, vamos a implementar el decreto, pero ¿cuál es la garantía para las secretarías de educación, las entidades territoriales, para las instituciones educativas, para los docentes, para los padres de familia? Pues una de esas garantías y uno de esos temas fundamentales de los cuales el decreto nos habla es la garantía de gestión de recursos. Ahora más adelante les explicaré cada una de ellas. Las responsabilidades, ¿quiénes son los responsables? La oferta educativa pertinente, ¿en qué consiste esa oferta educativa pertinente? Las herramientas que se van a brindar para poder llevar a cabo el decreto, para poderlo implementar y que de verdad pues logremos esa educación de la que tanto hablamos con pertinencia y equidad. La no discriminación. Lo importante del decreto también es que vuelve y se nos hace énfasis a través de él el no discriminar, el permitir a los estudiantes con discapacidad, con diferentes limitaciones y o talentos que tengan la posibilidad de educarse en las mismas condiciones que cualquier otro tipo de persona. Y la educación superior, es decir, no nos vamos a quedar en la básica media, en la básica secundaria, sino que también nuestros estudiantes con discapacidades y con talentos van a tener esa posibilidad de acceder a la educación superior. Entonces, vamos a explicar la primera de ellas, uno de los primeros temas que nos aborda el decreto.
y uno de ellos son los recursos financieros. El proceso correspondiente a disposición de recursos financieros parte de las responsabilidades de la Secretaría de Educación Secretarías de Educación certificadas, las cuales son aquellas que de manera autónoma e independiente manejan su presupuesto, y estas secretarías, estas entidades territoriales deberán cumplir con unos requisitos, tienen unas responsabilidades para poder que estos recursos les sean asignados, y una de ellas es, en primera medida, informar al Ministerio de Educación Nacional la cantidad de estudiantes con discapacidad reportados en el SIMAP, en el sistema de matrícula. Al entregar esta información, el Ministerio de Educación Nacional debe disponer de un 20% adicional al presupuesto anual educativo por cada uno de los estudiantes con discapacidad, recurso que será entregado a las Secretarías de Educación, las cuales los destinarán a 3 líneas de inversión, es decir, nuestras entidades territoriales entregan la cantidad de estudiantes al Ministerio de Educación, ellos validan y por cada estudiante nos destinarán un 20% adicional por cada uno para poder atender a los estudiantes. Pero la gran pregunta es, ¿y ese presupuesto en qué se va a invertir? ¿De qué manera lo vamos a utilizar? Entonces, los recursos financieros serán destinados en primera medida para la contratación de los docentes de apoyo pedagógico en la planta temporal anualmente, que era lo que les explicaba la doctora Rosalvina, es decir, confiando en que todas las gestiones salgan bien. Para el próximo año, a partir del mes de febrero, tendremos la posibilidad de contar ya con nuestros apoyos pedagógicos anualmente para que nos brinden la atención y el acompañamiento a nuestros estudiantes con discapacidad. Pero no solamente son los apoyos pedagógicos, sino que nuestros estudiantes también requieren de otro tipo de profesionales, como lo son los modelos lingüísticos, los intérpretes de lengua de señas colombiana, los tiflólogos, entre otros profesionales, como los que ya a partir de este mismo año tenemos la posibilidad desde la Unión Temporal Nuevo Horizonte, en el marco del cumplimiento de este proyecto, se va a implementar el apoyo de unos profesionales especializados para apoyo a los estudiantes con talento excepcional. También estos recursos deberán ser destinados para materiales y herramientas técnicas, tecnológicas y didácticas permanentes a las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad. Para el cumplimiento también, más adelante la doctora Mariluz tendrá la posibilidad de presentarles el proyecto. Este año hay una implementación de un material tecnológico para los estudiantes con discapacidad cognitiva, pero que pueden ser aplicados también para todos los estudiantes. Tenemos todo lo que tiene que ver con el material de impresoras braille para las instituciones educativas que tienen estudiantes con limitación visual. ¿Cómo se realizará entonces el proceso de gestión de recursos de las Secretarías de Educación ante el Ministerio de Educación? Entonces, una de las formas de gestionar este recurso es que se ha dado un plazo de 5 años, progresivamente, a través de unos planes de implementación progresivos que deben de presentar las Secretarías de Educación ante el Ministerio de cómo se va a organizar la atención y el servicio educativo para nuestros estudiantes. Entonces, en primera medida, ¿cómo se realizará? Deben diseñar el plan de implementación progresivo, donde se deben plantear las necesidades a 1, ese es inmediato, a 3, a corto plazo, y 5 años, que es el largo plazo, en materia de educación para los estudiantes con discapacidad. Es decir, vamos a ir progresivamente, no podemos esperar que ya en este año, desde agosto, estamos septiembre, a 2 meses de haber salido en vigencia el decreto, no podemos esperar que ya cumplamos con todos estos requisitos y con todo lo que se nos exige. Entonces se nos va a dar un plazo de 1 a 5 años a las entidades territoriales para poder hacer todos los ajustes pertinentes para ir adelantando y gestionando recursos. Entregar al Ministerio de Educación para su análisis y posterior entrega de recursos a las Secretarías de Educación.
Plazo de 6 meses a partir de la promulgación del decreto, es decir, tendríamos hasta el mes de abril aproximadamente del próximo año para presentar la primera propuesta a la Secretaría ante el Ministerio de todos los ajustes y las necesidades que se identifiquen en las instituciones educativas. Para ello es tan importante la labor de nuestros apoyos pedagógicos, de nuestros modelos lingüísticos, de los tiflólogos y de cada uno de los rectores y coordinadores de las instituciones educativas para identificar las necesidades que se tengan. Y la primera parte que nos va a permitir a nosotros lograr gestionar esos recursos es hacer un adecuado registro o caracterización de los estudiantes en CIMAD, que se les explicará más adelante. ¿Quiénes otros son los responsables? El Ministerio de Educación tiene unas responsabilidades frente al decreto. ¿Cuáles son esas responsabilidades? La primera de ellas es la asistencia técnica a las Secretarías de Educación Municipal en conjunto con INSOR e INSI, es decir, el Ministerio de Educación no va a dejar solas a las Secretarías de Educación, porque las Secretarías de Educación requieren de esa asistencia y ese acompañamiento técnico en materia de lo que tiene que ver con normatividad, con lo administrativo y lo pedagógico, es decir, el Ministerio de Educación dará las orientaciones necesarias a las secretarías para poder implementar el decreto. También una de las responsabilidades del ministerio, por eso ellos van a estar muy pendientes, van a solicitar el plan progresivo para su análisis y ajuste presupuestal. Si no tenemos plan progresivo, va a ser difícil que nos asignen esos recursos para poder atender a la población. Promover en conjunto con las entidades adscritas procesos de investigación e innovación en metodologías didácticas para la educación inclusiva de calidad. Sabemos que cada día las tecnologías, todo lo que tiene que ver con la investigación pedagógica va avanzando, nuestros niños van teniendo nuevos diagnósticos, vienen nuevas estrategias, metodologías y debemos estar actualizados. Entonces, estas entidades adscritas con el Ministerio de Educación lo que van a hacer es garantizar el acompañamiento y todo el proceso de formación y todas las herramientas que se necesiten para investigar y para poder implementar todos los recursos que sean necesarios para la atención a nuestra población. ¿Cuáles serían ahora entonces las responsabilidades de las Secretarías de Educación? Realizar plan de implementación progresivo de acuerdo a las necesidades educativas de los estudiantes, elaborar un informe anual sobre el impacto de las estrategias implementadas en educación inclusiva y remitirlo al Ministerio de Educación para su respectivo análisis. Las responsabilidades de las instituciones educativas. Una de las principales y en las que vamos a hacer énfasis durante este proceso de apoyo pedagógico especializado va a ser reportar a los estudiantes con discapacidad en el momento de la matrícula para entregar al Ministerio de Educación para su validación. Organizar de forma didáctica, pedagógica y estratégica los ajustes pertinentes para las personas con discapacidad. Pero también los padres de familia, que son nuestros aliados, que son aquellos que se preocupan por la educación de sus hijos, que son aquellos que nos tocan la puerta de la institución educativa, tienen unas responsabilidades, porque si bien es cierto la institución educativa abre sus puertas, se da cumplimiento al decreto, se garantiza el derecho a la educación, los padres de familia van a tener unas responsabilidades que tienen que ver con la parte de salud, articularse con esas entidades de salud, porque muchos de los niños llegan a nuestras instituciones y no cuentan con un diagnóstico. A partir de la implementación del decreto no quiere decir, como anteriormente pasaba, que si el niño llega y no tiene un diagnóstico, lo vamos a rechazar y le vamos a negar el servicio o la atención. Le vamos a dar, a partir de la implementación del decreto, un tiempo aproximado de 3 meses para que ese padre de familia pueda articularse con el sector salud y nos pueda presentar esos diagnósticos médicos.
Pero también no solamente va a ser una responsabilidad del padre, sino que la institución, también las instituciones educativas, en cabeza de los rectores, de los coordinadores y de sus apoyos pedagógicos y demás profesionales, tendrán la obligación de gestionar ante estas entidades de salud los diagnósticos o las campañas que sean necesarias para que nuestros estudiantes estén bien caracterizados. Apoyar y actualizar la información requerida por la institución educativa, tal como diagnóstico médico e informes educativos. Aquí es una corresponsabilidad. Las instituciones deben mantener actualizadas las carpetas y las historias de los estudiantes, pero es el padre de familia quien nos proporciona esa información. Otra de las obligaciones y responsabilidades de los padres de familia es participar en los espacios de formación y socialización que el establecimiento educativo propicie para su fortalecimiento, y aquellos que programen periódicamente para conocer avances de aprendizaje y mejoramiento. Las instituciones educativas, a través de sus apoyos pedagógicos, de sus docentes orientadores, en algún momento tendrán que requerir la atención del padre de familia y que ellos hagan parte del proceso educativo de su hijo y que esté enterado de todos estos procedimientos, avances y evaluaciones que se realizan con el niño. Pero para ello es importante que los padres de familia asistan a estos encuentros. En materia del decreto ya hay responsabilidad de los padres de familia. Luego tendremos la oportunidad, nuestros apoyos pedagógicos estarán hablando con los rectores, porque se nos presentan casos donde el padre de familia hace caso omiso a todas estas recomendaciones. Entonces, en ese sentido, tendríamos que recurrir a entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque es un derecho de los niños, no solamente de la educación, sino de la atención en salud. Si bien es cierto, estamos atendiendo a los niños en las instituciones educativas, pero ellos requieren de sus terapias, requieren de su seguimiento a través de las entidades de salud, pero muchas veces los padres se dejan atrasar en todo este tipo de acompañamientos. Por ello es necesario que tengamos clara la normatividad y les demos todo el tiempo suficiente, y en las instituciones educativas se lleve a cabo el debido proceso y ustedes puedan citar a los padres, puedan levantar actas de que se les ha solicitado, de que se les ha requerido traer esta información, o de que sus niños necesitan esos acompañamientos o terapias adicionales al proceso educativo, porque la verdad no podemos lograr darles una atención de calidad si los niños no tienen la posibilidad de continuar con todo lo que tiene que ver con el suministro de medicamentos, la atención de sus servicios de salud y sus terapias. Dentro del decreto se establece la oferta educativa pertinente, y la pregunta es: ¿en qué consiste esa oferta educativa pertinente? Entonces tiene tres aspectos. Uno de ellos es la oferta general. ¿Cuál es la oferta general? Son todos aquellos niños, niñas, jóvenes, adolescentes que van a llegar a nuestras instituciones educativas con algún tipo de discapacidad visual, auditiva, física, psicosocial o sistémica, que son las nuevas categorías que nos establece el SIMAD. Si llegan a nuestras instituciones estos estudiantes, lo primero que debemos hacer es dar la oportunidad para que ellos ingresen de forma general al servicio y se puedan ubicar en cada uno de los grados, bien sea educación preescolar, primaria, básica, media, o en el caso de las entidades de educación superior, en materia de educación superior. Pero hay otro tipo de oferta, que es la oferta bilingüe, la oferta bilingüe bicultural para la población con discapacidad auditiva. Esto se logró gracias a la gestión del INSOR en la elaboración del decreto y todo lo que tiene que ver con la atención a la población o a la comunidad sorda, donde se reconocieron las particularidades lingüísticas de la población sorda a partir de la implementación del decreto reglamentario en todo el territorio nacional. Se debe ofrecer obligatoriamente educación bilingüe bicultural pertinente para la población eso. ¿Y en qué consiste la educación bilingüe bicultural? Los estudiantes con limitación auditiva deben
nuestras instituciones educativas deben garantizar que ellos tengan la posibilidad de adquirir la lengua, no solamente su lengua materna, que es la lengua de señas. Muchos de ellos han tenido la posibilidad de estar en el Instituto para Niños Ciegos y Sordos o en algunas entidades especializadas para atención a población con discapacidad auditiva y han tenido la posibilidad de adquirir su lengua de señas, pero también debemos garantizar que ellos también implementen el uso del castellano. Para ello, pues se les va a garantizar los modelos lingüísticos que estarán reforzando al interior de las instituciones educativas todo lo que es el fortalecimiento, la adquisición de lengua de señas colombianas, pero que a la vez nos va a dar la posibilidad también de que ellos puedan acceder al español. Hay otra oferta que se nos va a dar y se nos va a presentar en algunas instituciones educativas, y es la oferta educativa pertinente, que tiene que ver con la oferta hospitalaria y domiciliaria. ¿Y en qué consiste esto? Muchos de nuestros niños son diagnosticados, algunos con cáncer terminal, discapacidades motoras, físicas, que les van a impedir que ellos puedan llegar hasta la institución educativa. Entonces ahora se les garantiza el derecho a la educación a través de lo que tiene que ver con la flexibilización de ese currículo y de ese modelo de atención para ellos. Entonces por eso vamos a tener la oportunidad también de atenderles. No necesariamente van a llegar a la institución debe de llegar a estos estudiantes, pero como les digo, esto va a ser progresivamente. Sin embargo, ya en algunas instituciones se nos está dando el caso, y voy a especificarles, en el caso de la categoría encima psicosocial, algunos rectores de pronto han tenido la posibilidad de tener al interior de sus instituciones educativas estudiantes diagnosticados con esquizofrenia. Este diagnóstico en ocasiones hace que los estudiantes o sus padres de familia incumplan el suministro de medicamentos o controles médicos. ¿Qué pasa con los estudiantes? Se nos alteran y quieren en ocasiones atentar contra la vida de los docentes o de los mismos estudiantes, y el derecho a la vida ahí sí prevalece sobre el derecho a la educación, y en este caso no les negaríamos el servicio, pero tendríamos la posibilidad de que ellos desde su casa una vez a la semana o mensualmente tengan la posibilidad de acceder a sus talleres, a recursos didácticos o a educación online que les permita acceder a la educación. Luego, en los procesos de acompañamiento con los apoyos pedagógicos, ellos van a tener la posibilidad de explicarles a profundidad a ustedes un poco más de esta modalidad de atención. De hecho, ya en algunos departamentos del país se está implementando, pero los casos son pocos, pero sí se ha dado la situación de que los apoyos pedagógicos llegan, no el docente de aula, sino nuestros apoyos pedagógicos llegan hasta la casa del niño y hacen todo el acompañamiento. Y la última de ellas, la última oferta, es la formación de adultos. ¿Qué va a pasar? Que van a llegar a nuestras instituciones tocando puertas personas con discapacidad mayores de 15 años, que quizás nunca han tenido la posibilidad de entrar a una institución educativa. Entonces, estas personas aplicarían para la modalidad de formación para adultos, educativa para adultos, que ya algunas instituciones la tienen implementada. ¿Qué otra característica? Aquellas personas que también mayores de 15 años quizás solamente han tenido la posibilidad de llegar hasta básica primaria y resulta que desde hace 2 años estaban por fuera del servicio educativo. También esas personas mayores de 15 años tendrán la posibilidad de acceder a la oferta de formación para adultos. Bueno, pero todo esto está muy bonito, todo esto está muy chévere, suena muy lindo, ¿cierto? Bueno, pero entonces, ahora ¿quién podrá ayudarnos? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Nos tienen que brindar las herramientas, ¿cierto, rectores?
Que venga todo lo lindo y lo bonito del decreto, pero denos herramientas. Bueno, la primera de ellas es que ustedes ya en este momento tienen en sus instituciones educativas apoyos pedagógicos, modelos lingüísticos, tiflólogos que nos van a ayudar al cumplimiento de esa normatividad a través de unas herramientas específicas que ya la doctora Rosalvina les explicó. Una de ellas son los famosos PIAR. ¿Qué es el PIAR? El PIAR es el Plan Individual de Ajustes Razonables. No sé si todavía como estemos de tiempo y les ampliamos un poco del PIAR. Yo quiero leerles textualmente cómo aparece en el decreto qué es el PIAR, en qué consiste, para qué nos va a servir. Este nos aparece en el artículo 2.352.35, donde nos habla de la construcción e implementación de los planes individuales de apoyos y ajustes razonables. El PIAR se constituye en la herramienta idónea para garantizar la pertinencia del proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante con discapacidad dentro del aula, respetando sus estilos y ritmos de aprendizaje en un complemento a las transformaciones realizadas con el diseño universal del aprendizaje. El PIAR es el proyecto para el estudiante durante el año académico que se debe llevar a cabo en la institución y en el aula en conjunto con los estudiantes de su clase y deberá contener como mínimo los siguientes aspectos que vamos a encontrar rectores, coordinadores, docentes en el PIAR. Vamos a encontrar una descripción del contexto general del estudiante dentro y fuera del aula, es decir, cómo es ese estudiante en su casa, cómo está conformado su núcleo familiar, cuáles son las ventajas que tiene ese estudiante, cuáles son las desventajas, cuáles son los acompañamientos, su familia, cómo es con él, si de verdad tenemos una familia que lo acompaña, que lo apoya o que realmente ese niño es un niño que vive con algún familiar, tío, hermano o de pronto vienen de hogares sustitutos, pero nos va a permitir tener una descripción clara, porque no vamos a poder atender al niño si no conocemos quién es el niño, quién es su familia, si no conocemos cómo es ese niño al interior del aula de clase. Vamos a tener la oportunidad de tener la descripción de cómo es el comportamiento, cuáles son las necesidades que los docentes nos van a ayudar a identificar en conjunto con los apoyos pedagógicos. También nos describe todo lo que tiene que ver con el hogar, con el aula, con espacios escolares y otros entornos sociales. Vamos a darnos cuenta si ese niño participa de deportes, de actividades artísticas, si ese niño participa de algún club, si ese niño tiene la posibilidad, aparte de lo que le podamos brindar en la institución educativa, de acceder a otros servicios. ¿Qué más nos va a permitir tener el PIAR? La valoración pedagógica del niño. Los docentes se preocupan y nos dicen, no sabemos de qué manera trabajar con los niños porque no sabemos qué sucede, cuál es su diagnóstico. Nuestros apoyos pedagógicos, a través de una metodología muy clara y organizada que se les ha entregado, ellos van a tener la posibilidad de a ustedes, rectores, y a todos sus docentes en cada una de las instituciones educativas, realizar todo un proceso riguroso de evaluación psicopedagógica, donde vamos a permitir identificar esas necesidades educativas del niño. También en el PIAR vamos a encontrar los informes de profesionales de la salud que aportan a la definición de ajustes. Si tenemos un diagnóstico neuropsicológico, un diagnóstico médico del psicólogo o el psiquiatra o alguna de los médicos especialistas, vamos a tener la posibilidad de entender mejor qué le pasa al niño. Y de hecho ya las entidades de salud y en estos diagnósticos vienen algunas recomendaciones que debemos tener en cuenta. También en nuestro PIAR vamos a encontrar los objetivos y metas de aprendizaje que se pretenden reforzar. Vamos a encontrar los ajustes curriculares didácticos. Yo soy el profesor de matemáticas, de inglés, de español, pero ¿cómo hago para poder darle una mejor educación de calidad a mi estudiante? Vamos a encontrar ahí esas metas, esos objetivos claros y cuáles van a ser esas adaptaciones y esos ajustes al currículo. También vamos a encontrar proyectos específicos que requieren
requiera realizar la institución educativa, a los que ya estén programados en el aula y que incluyan a todos los estudiantes. Es decir, el PIAR va a ser nuestra ruta de navegación, va a ser nuestra guía, nuestro modelo para poder atender al niño. Y ese plan, ese PIAR es individual por cada niño, porque cada niño es diferente, cada niño tiene una condición que requiere ser atendida. Entonces, si tenemos 10 y 15 niños con diferentes discapacidades en un aula, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo vamos a implementar los PIAR? Nuestros apoyos pedagógicos, nuestros modelos lingüísticos, tiflólogos y demás profesionales van a estar al interior de las instituciones educativas garantizando que esos PIAR se puedan implementar. La otra es que ustedes como instituciones educativas van a tener la capacidad instalada. Ellos le van a dar la oportunidad de, a través de todas estas, de los grupos de inclusión que hay en cada institución educativa, del equipo de inclusión, van a tener la posibilidad de participar del diseño y la elaboración de los PIAR. Y los docentes también nos van a apoyar, porque los docentes son los especialistas, los pedagogos, los que tienen claro qué es lo que el niño debe aprender. Nuestro apoyo lo único que hace es orientar y venga, trabajemos juntos de qué manera ustedes pueden trabajar matemáticas, sociales, español o las diferentes áreas, pero con los ajustes razonables para que nuestro niño pueda acceder a la educación de calidad. También hay un acta de acuerdo. Sí, el PIAR está muy bonito, muy chévere que tengamos ese plan en las instituciones educativas, pero ¿cómo vamos a hacer que se cumpla? Vamos a tener un acta de acuerdo donde firman los docentes, las personas responsables de la institución educativa, nuestros apoyos pedagógicos y el padre de familia, de tal manera que podamos garantizar el cumplimiento de estos PIAR. También como herramienta vamos a tener un informe anual de competencia pedagógica donde incluye el proceso pedagógico, es decir, el debido proceso, cómo estamos trabajando con nuestros estudiantes, cuáles han sido los avances, cuáles han sido los logros, pero también cuáles han sido las dificultades. Y también dentro de esas herramientas vamos a tener la historia escolar. ¿Para qué nos sirve la historia escolar con el PIAR, el acta de acuerdo y demás? Porque nuestro estudiante pueda que hoy esté en una institución educativa en Timba, pero que el otro año esté en otra institución educativa, en otro municipio, en otro corregimiento. Esa historia lo que va a permitir es que la institución educativa la va a tener allí, pero en el momento que el estudiante la requiera y vaya a hacer su proceso de transición a otra institución educativa, cuente con esa herramienta para que cuando usted le dé cupo en su institución educativa, cuando se le abran las puertas allí, ya venga con todo ese historial y usted ya conozca cuáles son las necesidades del estudiante. Entonces la tenemos en nuestros archivos, pero la van a tener los padres de familia y las va a tener la posibilidad de tener la nueva institución que reciba al niño. La no discriminación. Ya para terminar, nuestro decreto al finalizar vuelve y nos hace énfasis en la no discriminación. La institución educativa no podrá negarse, deberá ingresar al estudiante y realizar los ajustes razonables. Los ingresamos, los registramos al CIMAD teniendo en cuenta la información que nos dé el padre de familia, pero de inmediato, en un lapso no mayor a 30 días, debemos hacer esa elaboración del PIAR con toda la documentación y los requisitos que les hablé anteriormente para que de entrada ya nuestro estudiante tenga la posibilidad de ser atendido. De esta manera, las personas con discapacidad ejercen su derecho a la educación y a la no discriminación. El estudiante tiene derecho a acceder a la educación y a que se le brinden las herramientas y los ajustes pertinentes que le garanticen la calidad educativa en el marco de una educación inclusiva. Es decir, no solamente es el decreto 1421, fue el decreto 366 de 2009, la Constitución Política, la Ley de Infancia y Adolescencia,
noticia que nos recuerda a todas y a todas los aquí presentes de que debemos garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eliminando toda clase de barreras, porque las barreras son las que impiden que las personas puedan educarse, y muchas veces esas barreras no son de carácter físico, no son de carácter pedagógico, sino que es el rechazo que nosotros mismos presentamos y que a veces nos sentimos incompetentes para atender a la población. Pero podemos estar tranquilos porque, como les digo, no va a ser de inmediato. Ya se ha dado un avance aquí en el departamento del Cauca, soy convencida de eso, he tenido la posibilidad de estar en el departamento del Valle y en otras entidades, y yo les cuento que el Cauca, en comparación de otros departamentos, está muy avanzado, y hoy ustedes son los primeros que tienen la oportunidad de iniciar con pie firme ese decreto y de entrada estar implementando los PIAR con el apoyo de nuestros profesionales que van a estar en cada una de sus instituciones educativas, que sabemos, como lo reiteraba la doctora Mariluz, la doctora Rosalvina, hemos llegado un poco tarde, pues cuestiones administrativas, pero estamos dispuestos a dar todo por el todo para que ustedes este año tengan la posibilidad de que ya finalizando cuenten con esos PIAR para, a partir del 2018, ya iniciar con el proceso de atención educativa de calidad para nuestros estudiantes. Recordar entonces la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y tras la ratificación de la misma en Colombia, que es un compromiso garantizar el derecho a las personas con discapacidad a los diferentes espacios sin ser discriminados. En este sentido, con la reglamentación del decreto, se garantiza el acceso, la permanencia y la promoción de las personas con discapacidad a la educación. Y no solamente a la educación básica, primaria, sino que tengamos la posibilidad de llevarlos a muchos de ellos, porque tenemos estudiantes con parálisis cerebral, estudiantes sordos, estudiantes con limitación visual que han tenido la posibilidad de llegar a la universidad. Tenemos médicos, abogados, ingenieros, docentes que han tenido la posibilidad de que se les dé la oportunidad de garantizar su derecho a la educación y acceder a educación superior, y en eso termina nuestro decreto. Educación superior, técnico profesional, tecnológica profesional, pero no solamente eso, ya para que podamos terminar y darles las gracias por su atención, es que el ICFES también debe garantizar que nuestros estudiantes, desde las primeras etapas, desde sus primeros niveles educativos, como es la básica, primaria, secundaria, educación superior, puedan realizar las pruebas, pero con todos los ajustes necesarios también. Es decir, no nos los pueden evaluar de la misma manera. Muchísimas gracias a todos.